Este es el Ultrasónico Podcast, episodio 8. 8 del Chave. 8, episodio 8. 8 morocho. No, bueno. Episodio 8. Bueno, pues aquí estamos regresando otra vez a este fascinante mundo de los podcasts, chamacones. Después de una ausencia, yo creo que de un mes, estamos retomando. La gente ya lo estaba pidiendo. La verdad es que el personal estaba impaciente por el nuevo episodio del Ultrasonic Podcast. Claro, traemos temas nuevos, traemos temas variados. Y pues en esta ocasión pues ya no vamos a hablar del 6, vamos a hablar de lo que pasó antes del 6 y lo que viene después del 6, ¿sí? Y el futuro. Le acabo de poner pilas a mi bola de cristal y está marcando el futuro, pero qué chulada. Qué chulada. Guárale, totalmente. Tenemos grandes temas. A ver, Michael, tú tienes ahí la lista. Tengo la lista de temas aquí a la mano, estimado Pato. Okay. Pero antes de eso considero indispensable presentar al personal. Bueno, somos el Pato, el KSL, yo sí, tú y yo. Sale, lista. No, es cierto. Bueno, seguimos aquí. Sigo aquí su amigo, el Patolete, alias el Vaquero Porno. Y a mi izquierda sigue... @Vaquero Porno en Twitter. @Vaquero Porno en Twitter. Para la gente que quiera seguir la bola de babosadas que uno se pone a decir. Y a mi izquierda sigue, como siempre, mi compadre, mi amigo, mi hermano, el Charrito Montaperros, ¡Josí! Oye, güey, ¿qué pedo con tus chanclas, güey? ¿Qué tiene mi Güey, el otro día lo mismo, güey, con mi está haciendo muchísimo calor. ¿Eh? Son las chanclas del podcast. Ok, pues, ¿y de qué lado tenemos a Juan Manuel Vidal? El zar de la botana. El zar de la botana, que ahora sí se reportó, mano. Ah, ya chingado, ya era hora. Sí, mano, desde que no hubo podcast, no se reportaba, cero botana. Y más para allá tenemos al hombre sin avatar en Twitter. Miguel Gómez Llanos Ibáñez. No, pero curiosamente es el hombre sin avatar, pero el hombre con más avatares de él. Sí, fue una hecatombe de tuiteo. De tuiteo psicodélico y... impresionante, por un momento. Pues empecemos con el programa. Adelante. Miguel, bueno, tenemos una lista de temas por demás interesantes. Vamos a empezar con la apertura. A ver, explícate. Pues ya pasó, ¿verdad? Ok. Tranquilo, cerebrito. Bueno, vamos a platicarles un poquito de lo que son los futuros planes del grupo, que es grabar una serie de EPs para estarlo sacando de forma más... pronta y expedita. Vamos a grabar letras P's. No, EPs. E.P. Sí, posteriormente vamos a hablar de un poco de los nuevos medios. Vamos a comentar para toda la gente que le interese de todo lo que veníamos haciendo, aprovechando la loca internet para difundir la música desde por allá el 99 hasta hoy, ¿no? Todo lo cómo ha cambiado. Vamos a hablar no, eso no vamos a hablar. Vamos a poner una canción del algo al final. Y vamos a hablar antes de eso del próximo portal de la net label de Ultrasónico, que se llama Pelota de Playa, que va a estar en pelotadeplaya.com.mx gracias a Newbox. Exactamente, que esta promoción maravillosa de que estuvieron regalando 1000dominios.com.mx. Es un fail. No, ¿cuál fail? Lo que pasa es que tú... Lo vas a lograr. Vas a registrar ultrasónico.com.mx. No pierdas la fe, man. Ultrasónicosex.com.mx. ¿Ultrasónico Sex? Sí. Ok. Bueno, arrancamos. Cuando aún no terminamos de grabar el 6, cuando ya estábamos pensando en el siguiente trabajo, es algo que ya acostumbramos desde hace un buen, que siempre estamos viendo en lo siguiente sin terminar en lo que estamos. Nosotros llevamos en el 2012 y apenas estamos en el 2009. No es malo, yo creo que nos mantiene el movimiento, ¿no? Teníamos pensado grabar un disco doble que pues, estamos hablando de que iba a contener al menos 12 canciones por disco, ¿no? Lo queríamos hacer como un proyecto, como un capricho del proyecto para ser los primeros en grabar un disco doble en Culiacán. Ya hemos sido los primeros en lanzar un disco por internet, ya hemos sido los primeros en una serie de cosas. Aparte, somos los más guapos. Totalmente. Y la verdad que aquí entre nos, el más guapo siempre serás tú. ¡Gay! Gay and fail. Oye, espérate. Entonces... No, espérate, pero tienes que comentar de dónde salió esta idea de hacer la serie de PES del link que nos estuviste pasando. No, son un par de links. Uno de ellos
Es un PDF que no está propiamente en una página, es de distribución libre. Quien lo tome lo puede subir, lo puede compartir, lo puede enviar por correo. Es un PDF que se llama Las 35 cosas que tienes que saber de la música en línea. Es originalmente está en inglés, pero está traducido. Incluso por ahí al final del documento hablan de que tú puedes mandarle tus dudas al autor del libro, que no habla español, pero hay un cuate que se encarga de traducirle la pregunta en inglés al cuate, te contesta y te la dicen en español, ¿no? Sí, está muy bien estructurado. Viene desde lo más básico, que es tu grupo, tu proyecto musical, tu música, hasta cómo llegar hasta venderla, ¿no? Sí, de hecho me tocó leer un pedacito de este PDF donde realmente explica con razones sumamente lógicas cuál era el futuro de la música, ¿no? En donde ya no en donde ya no hay por qué hacer discos de tantos temas cuando realmente se venden 1, 2 o 3, ¿no? Y ahora con la posibilidad de comprar temas por separado, entonces la justificación que daba el autor era: bueno, entonces si la gente ya no va a comprar el disco completo y va a comprar la canción que le gusta solamente por $1 o por 13 pesos aquí en México, entonces pues no habría por qué hacer álbumes completos, ¿sí? A menos que fuera una obra completita, hablando de... No, y aún así, pues es que yo voy a defender el disco hasta que me muera, ¿no? Independientemente de las tendencias, pero no puedes luchar contra ese tipo de cosas, ¿no? No puedes aferrarte a eso cuando la forma en que se está moviendo la música actualmente te dice totalmente lo contrario, ¿no? Para mí, un disco es el track 1 al track 10, 12, los que tengan, en orden. Y lo tienes que escuchar así. No, sí, claro. Porque eso es una propuesta del artista. Pues las canciones no se acomodan así nomás porque, sí, tú pones esta primero, aquella después, hasta el final. No es así. El disco está acomodado de cierta forma. Es parte de la propuesta del disco. Sí, totalmente. Pero también tienes que reconocer que hay muchos discos que solamente son un compendio de temas que hizo el grupo. Sí, a lo mucho, si te va bien, el disco tiene 2 temas buenos y los demás son absoluto relleno, ¿no? Y esa moda no obedece ni a los grupos indies ni al rock and roll más puro, más auténtico. Sí, claro. Eso viene del pop, ¿no? Pero el pop siempre ha marcado las pautas. Incluso en el grupo más indie toma cosas del pop en el momento de mover la música, ¿no? Claro. Ahora que estás platicando del pop, los discos de pop no tienen esa estructura de escucharlos de principio a fin, pues. Vas por el sencillo. Exactamente, vas por el sencillo. Y cuando veas el video en el MTV, bueno, en el MTV no, porque ya no ponen videos. Cuando veas que ya salió otro sencillo, te vas por el siguiente sencillo y en el Inter no escuchas el disco. Exactamente. Ahora, fue ayer la última keynote de Apple y acaban de sacar su sistema operativo, su programa del nuevo iTunes, y ahora tiene la posibilidad de que puedas ver el arte de los discos, ¿sí? Eso faltaba, ¿no? Porque tú puedes decir que se acabaron los discos físicos. Lo que yo no entiendo es por qué si se van a evitar los costos de maquilar un disco, de imprimir el arte, de distribuir ese disco, ponerlo en un estante, donde un local que te paga empleados, luz y una serie de servicios, ¿por qué sigue costando lo mismo? Eso yo realmente no lo entiendo. Y volvemos a la misma. La gente tiende a pensar que con el rollo de que las disqueras están quedando fuera de la jugada, el artista está empezando a recibir su dinero, y no es cierto. No, para nada. En el caso del iTunes Store, tomando específicamente el tema de las aplicaciones, el que desarrolla las aplicaciones se lleva solamente el 70% del valor de la venta. Me imagino yo que debe ser el mismo modelo para los discos. No, debe ser inferior. ¿Inferior? O sea, bueno, ese porcentaje se va a la disquera y unos centavos se van al artista. Claro. ¿Tú te acuerdas cuánto le pagaban a Guns N' Roses por su primer disco? Les pagaban como 1 centavo o 10 centavos por disco, sí, ¿no? Había un dato. Hay una entrevista muy interesante donde viene Duff McKagan, el bajista, que dice: estábamos de gira, nuestro disco era el número 1 a nivel mundial, habíamos vendido quién sabe cuántos miles de discos y no traía un peso en la bolsa. Bueno, $1. Les pasó también a Destiny Child. A Destiny Child hace poco vi el documental de la chavita que se murió. No, ese no es Destiny Child, güey. Esa es la que... TLC, es cierto. Sí. Donde explicaban que igual el mismo ejemplo, ¿no? Que estaban acá en la cumbre arriba y tenían todas las deudas del mundo. Y pues la verdad es que no ganaban la lana ellas, ¿no? La ganaba el representante, la disquera, y ahí se va el dinero.
Bueno, pero regresando al punto de los EPs. No, bueno, vamos a seguir con lo del... Está el PDF ese que les recomiendo que lo busquen. Por ahí a lo mejor lo pongo los dos links en mi blog. Lo pueden hacer en el Google. Busquen 35 cosas que tienes que saber de la música en línea. Y el otro documento que sí es en inglés está ligado con algo de Radiohead, pero la verdad no me acuerdo cómo se llama. Lo descargué, pero no recuerdo. Se los debo para el blog. Miguel.blogspot.com. Por ahí voy a poner el post para quien le interese seguir este tipo de conocimiento, ¿no? De cómo manejar no está de más. No para nada. Hay cosas muy aplicables para todos. Totalmente. Y no es difícil. De hecho, yo lo estaba leyendo y muchas de las cosas que vienen ahí nosotros ya las hicimos, ¿no? Sin necesidad de que nos lo dijeran. Bueno, ahora, creo que regresando al punto de que nuestra idea del siguiente disco que fuera un disco doble, y después de echarnos para atrás, es porque realmente sí nos toma un rato hacer un disco doble. No, hombre, ¿de veras? No, hombre, pues si con 6 rolitas tardamos, ¿qué? 30 meses. Entonces, a mí se me hace más viable que estemos grabando discos de 4 temas, 3, 4 temas. Sí, podemos sacar hasta un tema suelto por ahí, pues depende de cómo se ven las cosas. Ahorita pues estamos reciclando ideas, ¿no? De cosas que estaban por ahí. Y eso nos da mucha ventaja porque ya tenemos algo trabajado. Y sobre todo que en estos EPs se muestre el momento de ultrasónico, ¿sí? El sonido de ultrasónico de los últimos 3 meses, pues que cuando lo saquemos, ese es el sonido de ultrasónico de los últimos 3 meses, ¿sí? Y cuando saquemos el siguiente, sea como lo último, y que la gente escuche lo último que estamos haciendo, ¿no? Es como una especie de técnica de guerra de guerrillas. ¿Sí? Entonces, a raíz de todo el problemón que ha habido con la cuestión de los discos de larga duración que se descargan en internet, pues la verdad es que solamente en esos blogs especializados donde ponen todo el disco, las discografías de la gente que graba discos de larga duración, es de donde se descargan, pues, pero sí en una cuestión de un sentido comercial de impacto inmediato, pues la tendencia parece ser que es discos de corta duración con poquitos temas, y que la gente pueda escucharlos todos y digerirlos más rápido que si tuvieran un LP, por utilizar la nomenclatura antigua. Sí, de 13 canciones. Ajá. Que al igual que Miguel, yo coincido en el aspecto, será porque a mí sí me tocaron los LPs de acetatos, y es 1000 veces mejor escuchar el disco que estar escuchando los hits, pues. Es que como decía el filósofo y pensador Morrissey, I'm so sorry por las nuevas generaciones que no les va a tocar ir a comprar un disco, Así es, sí, So sorry. Sí, pero también por las nuevas generaciones que tenemos el iPod, no creo que alguien de su trabajo a su casa alcance a escuchar un disco completo. Creo yo que mientras uno maneja, cuando se traslada a algún lugar, es cuando más escucha música. Fíjate que con el tráfico que está manifestándose en esta ciudad pitera donde solamente se vende chela hasta las 8, si alcanzas a escuchar algún disco. Vamos a hacer un breve paréntesis para agarrarnos a golpes aquí todos. Sí, o sea, ¿qué pedo con eso? No sé por qué. A ver, vamos a darle un paréntesis al Yossi. No, la protesta la dejamos para después. Ok, déjala para tu blog. Es cierto, la verdad es que ya últimamente hay tanta música por escuchar, hay tanto acceso a tanta música que no hay tiempo para escuchar toda la música. Yo personalmente lo que hago es que discos que digo, tengo que escuchar este disco completito para entender bien el proyecto, los grabo completos en un disco regrabable y los pongo en mi carro. Entonces de ahí no hay de otra más que en el carro escucho todo el disco y corre. Y ahí es cuando me voy enterando de temas en específico que digo, ay, mira, el tema 4 de la carpeta 7 está chilo. Y ya empiezo a ver pues qué grupo fue o qué tema fue, y ya empiezas a buscarle, pues. Sí, pero ha sido una técnica que últimamente me ha funcionado para escuchar discos completos. Pues sí, pero se pierde la mística, volvemos a lo mismo, pues. Sí, son posturas. No. Sí. Antes era todo un ritual ir a comprar un disco, ver la portada grandota,
te sentías en el cielo cuando abrías el disco. El olor del acetato, güey. Cuando abrías el disco y puta, güey, vienen las letras, no mames, o sea, era algo muy chingón, pues. Y ahora es ir al internet, bajar un archivo pitero ahí donde Es incluso para mí la calidad del LP sigue siendo mucho mejor que la de los CDs. Y era una onda mística, pues, o sea, era sentarte, escuchar el disco completito, ver el arte, analizarlo, encontrar mensajes ocultos en las portadas, Track ocultos. y luego era bien cool ver el acetato y ver el número de serie puesto ya al final de los tracks, ¿no? No, y ver la aguja recorrer los surcos. Veía los tracks, sí, o sea, era otro pedo, pues era algo... ver en los surcos que una canción duraba 10 minutos, o sea, veías el surco amplio, pues. Sí, y ahora pues ha cambiado la cosa, hay que evolucionar, lamentablemente pues tiene uno que ir siguiendo la tecnología, pero sí sucede eso pues también, de que por el mismo uso de la tecnología tan pronta, tan rápida, tan inmediata que tenemos ahora, nos estamos quedando fuera en el sentido de escuchar muchas cosas interesantes que de otra manera sí pudiéramos escuchar a falta de tecnología. No, y hay otro detalle cuando el rollo de los discos, que había que comprarlos, ¿no? Desde los acetatos hasta los cassettes o los CDs, ¿no? Había el rollo de que uno era joven, traías un presupuesto muy limitado y si bien te iba, era un disco al mes. Espérate, Y escuchabas ese disco espérate, una y otra vez porque no tenías más. Aguántame, Ese era tu disco nuevo, pues. Acabas de tocar un punto buenísimo que me acabo de acordar. Cuando uno compraba un disco, uno veía el disco y traía los surcos, entonces podías pasar de tema a tema si contabas los surquitos. Cuando uno compraba un cassette, que eran, no me acuerdo, si eran más caros, ¿no? Que un acetato. No, eran más baratos. Eran más baratos. Cualquier cosa, ¿no? No era, si el disco costaba 30 pesos, el cassette costaba 27. Probablemente en 1988, cuando yo compré el cassette de Caifanes, el primero, me tuvo que haber costado entre 10 y 15 pesos en aquel entonces. Pero cuando uno escuchaba un cassette, ahí no había de otra. Ahí te lo chutabas tema tras tema. No había manera de que te saltaras al siguiente tema. Pues sí le podías adelantar, pues, pero para yoclearle al espacio en blanco, a menos que tuvieras un sistema de reproducción. Eso vino mucho después, el que cachaba el silencio para poner el siguiente track. Sí. Eso vino después. Eso vino con los estilos de Pioneer, que tienen este sistema. Yo ahí tenía un Yamaha del 94, entonces no sé de qué año empezó ese sistema. En la casa tenemos un Fisher del 85. Con ese ese canción. sí. Sí, yo tuve un modular igual, el primero que tuve con CD, y la casetera tenía ese rollo. Le ponías, estaba el play, le picabas el forward para adelantar, sí, y se frenaba en el silencio del siguiente track y empezaba la siguiente canción. Bueno, pero el punto es, cuando estaban los cassettes, te tenías que chutar realmente todo el disco. Y los cassettes tenían esta dualidad, al igual que los LPs, de que el lado A tenía una historia y el lado B tenía otra historia, tenía otro orden, pues. Por supuesto. Entonces, ya cuando viene el CD, bueno, pues ya se podía hacer como la obra completa. Y se acabó el lado B. No, cabrón, y para los conocedores de la cuestión de aquellos entonces de la música, dependiendo del lugar geográfico donde tú vivieras, eran las ediciones de los discos. O sea, si tú vivías aquí en América, o en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, el orden de las canciones podían variar las portadas. Igual si te encontrabas discos editados en Europa, no, incluso en Asia, en algunos faltaban canciones con referencia, o venían canciones que no estaban incluidas en otras ediciones. Es cierto, yo tengo la edición española del primer disco de Bunbury, de Radical Sonora, y la edición española trae un tema de más, trae un tema extra, y tengo idea que hay discos de Soda Stereo que traen temas extra allá, creo yo. Fíjate, en mi caso fue por allá por los 80 donde me tocó ver, había leído muchas cosas pues de este tema en cuestión de las ediciones y los órdenes de las canciones, pero hasta los 80 me tocó ver discos editados en Europa, donde tú los comparabas con las ediciones de aquí y pues para empezar, la calidad de la edición de la funda de las letras era 1000 veces superior a las editadas aquí. Aquí eran prácticamente hasta el audio, güey, en los discos editados fotocopias. Entonces sí era muy interesante tener en tus manos el disco con esas diferencias
desde edición, desde cuestiones visuales hasta cuestiones de sonido, ¿no? Entonces, muchos discos europeos que pasaron por mis manos en aquel entonces, pues eran infinitamente superiores en cuanto a calidad en esos aspectos que los que teníamos aquí, incluso los editados en Estados Unidos, que la calidad era mejor en edición de fundas y de sonido las que se editaban aquí en México, pero los discos europeos eran otro rollo. Incluso la piratería siempre fue mejor en Europa, hasta hace pocos años, donde los asiáticos le dieron al traste a todo esto. Las ediciones europeas de los bootlegs, por ejemplo, yo me acuerdo haber visto cajas de metal de piratería de bandas como Led Zeppelin, AC/DC y las que tú quieras de aquella época, y eran infinitamente más interesantes que cualquier bootleg que tú te encontraras por acá en México, ¿no? De Es hecho, otro mundo aparte, todo este rollo de lo que es la historia de los medios físicos para difundir la música, ¿no? No, Sí, sí, no, claro. y Digo, así como para ahondar en el asunto de la presentación de los discos, a finales de los 80s y a principios de los 90s, cuando ya se pueden comprar aquí en México discos gringos, importados, pues sí, la versión mexicana era la portadita. Yo me acuerdo que los cassettes eran la portadita reducida y abajo tenía como un rectangulito con los datos del disco que estabas escuchando. Y si comprabas la versión importada, si la podías conseguir, ¿no? No, es que era todo el arte completo. En un cassette nacional lo único que te respetaron era la portada, todo lo demás era genérico, incluso el cassette. Pues tú comprabas un cassette, eran cassettes blancos, y a veces la etiqueta era de papel, ni siquiera venían impresiones sobre el plástico. No, y aparte, en los cassettes importados venía todo el diseño, venía las letras, se desdoblaba completamente el booklet del cassette. Con las el letras. cassette, si tenía alguna tipografía especial, tenía esa tipografía especial y tenía todo el rollo, ¿no? No, y aunado a todo eso, en aquel entonces la cuestión de la difusión de la música pues era, por supuesto, totalmente diferente a lo que conocemos ahorita. En aquel entonces era ir de cacería a las disqueras, a las tiendas donde vendían discos, expulgar los discos que existían, y de repente te encontrabas con cosas grupos que jamás habías escuchado. Lo comprabas porque te llamaba la atención la portada, o porque te llamaba la atención el nombre del grupo y lo escuchabas. Tampoco estaba barato. Porque estaba accesible y los adquirías, pues, pero no había la cantidad de revistas que hay ahora, no existía el internet. No, pues tú, También comprar así era una lotería, ¿no? sí, yo me acuerdo que las revistas especializadas en música, pues allá por los principios de los 80 pues eran raquíticas las informaciones, era poco lo que había. no, pero, bueno, estaba la Hit Parade y estaba la Circus. Sí, pero la Circus y la Hit Parade eran revistas editadas en Estados Unidos, enfocadas principalmente al género del rock, del heavy rock, del heavy metal. greñudos. Sí, pero no había, por ejemplo, un acceso a revistas como la Rolling Stone. Me acuerdo que por ahí existía una que se llamaba Cream Magazine, que más o menos manejaba otro tipo de géneros adicionales al rock. Sí. Pero no había las revistas especializadas que hay ahora. Era raro tener una revista donde, por ejemplo, hubiera una transcripción de guitarra o de bajo de cierta canción. No, guitarra fácil. Claro, sí, siempre estuvo esa. Guitarra fácil de José José. Fíjate, y curiosamente puedes entrar a la página, tienen página de los de Guitarra Fácil, y puedes comprar colecciones completas, güey, y puedes comprar, no sé, 10 números por 15 pesos. Pero bueno, Pero no reiterando los la cuestión de la difusión de la música, no, pues claro. Regresando. hay que aterrizar al programa, pues ahora pues nos va a hablar Miguel de cómo empezó Ultrasónico a difundir su música a partir de los primeros accesos a internet. Pero Sí. ahí está lo chistoso, ¿no? Cómo te marcaba la situación de cómo se difundía la música en aquel entonces, ¿no? Nosotros empezamos el proyecto Ultrasónico en el 97 y el objetivo primordial, único, era grabar un disco, ¿no? Teníamos tocando desde el 91, 92 y nunca habíamos logrado aterrizar nada. Algunas grabaciones caseras, armando un estudio aquí donde ensayamos, pero pues todo análogo, conectando varios mezcladores a un grabador de cassette donde todo era tocar al mismo tiempo y si te equivocabas va de nuez, etcétera, etcétera. Se nos presentó esa oportunidad de armar un proyecto con el objetivo primordial de grabar un disco y entonces empezamos con
con el sufrimiento, ¿no? De que tú tenías que producir un disco y tenías que tener una presentación profesional para poder decir, este es mi disco y no mi cassette modesto, grabado, que no tiene diseño y cosas así, ¿no? En aquel entonces el Pato se aventó la puntada de conseguir de los primeros negocios de hosting que nos encontramos aquí en Culiacán. Fue a cambiarles que apareciera su logo en el diseño de nuestro cassette. Se llamaba Sueños de Gato, grabado en los estudios JC de ahí del mercadito. Y fue la primera página y ni siquiera podíamos pensar en que hubiera audio ahí, ¿no? Sí. Lo que nos ofrecieron, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero estaban por la Constitución y lo que negociamos fue que nos hicieran una página web y a cambio les íbamos a poner el logo en la... Que efectivamente ahí está en el cassette el logo. Que ahí está, efectivamente. Y la página era terrible, ¿no? Incluso hablando de los formatos de internet de entonces, era terrible. Sí, había cosas terribles. Esa fue una de esas, ¿no? La primera página de Ultrasónico. Respecto del audio, ahí empezaron las aventuras cuando dijimos, tenemos que poner el audio en internet, ¿no? A fuerzas, lo tenemos que hacer. Era estar consiguiendo los hostings, aquellos gratuitos Estaban los hostings gratuitos. Laicos de Angel Fire. Fue Angel Fire. Y antes de montar nuestra página Angel Fire, utilizamos una página de Star Media. Que Star Media aquí en México pues no pinta, pero resulta que es muy famosa los portales de Star Media y los de Terra en Sudamérica, en Brasil, Argentina, por aquel rumbo. Nos daban la fabulosa cantidad de 2 megas, 2 megas para que montaras tu página. Entonces yo recuerdo que lo que hicimos para poder subir audios era subirlos a 56. Sí, lo que empezaron más ligerito para que cupieran. Sí, 56. Y creo que subimos unos a 24, pero en Windows Media Audio, que todavía eran más reducidos. Y también cabe la pena recordar que en aquel entonces la gran velocidad de nuestra conexión era de 33. bueno, la tuya era de 128, ¿no? No, pero eso ya vino por el 2000, por allá, pues. No, pues bueno, yo en el 2000 y yo creo que las primeras páginas se subieron con internet pirata, cable modem. Sí, claro, de teléfono. Yo dejé de utilizar el cable modem, lo usé del 2000 al 2005, claro. Hasta el 2005 yo usé internet por teléfono. A mí siempre me funcionó muy bien, ¿no? Esta conexión lenta pero segura. Y se vino una página previa a la página del Algo, que era donde estamos presentando unos demos que para variar no quedaron en el Algo, ¿no? Eran demos para el Algo y no quedaron en el Algo. Era una paginita en Flash que armamos por ahí muy piñata. Ay, es cierto. Sí. Donde había un video y había tres audios para descargar, ¿no? Que incluso hasta hace un tiempo todavía servía. Yo los descargué. Dejó de servir ahora con el cuento de que se acaba Laicos, ¿no? Pero siguió, pero el audio ya no está. Está la página, pero los audios ya no. Después de ahí vino el Algo, que ya nos metimos a Laicos y estaban los 16 tracks. Estaban ahí en WMA, que curiosamente a ti se te abría el reproductor. Ajá. Y por ejemplo yo le picaba en diferentes computadoras con diferentes conexiones de internet y siempre se me abrían para descargarse, ¿no? No sé si fuera alguna configuración del navegador. En aquel entonces era bastante neófito en el asunto, entonces no te puedo dar una explicación cordial, pero de hecho creo que todavía están ahí, ¿no? El disco Algo, en ultrasónico.tk. Que por cierto, el audio que está escuchando de fondo es del disco Algo del 2004. 2004. La música que están escuchando de fondo es del último disco, del penúltimo disco de Ultrasónico, ¿no? Sí, y de ahí el 6. Disco de 13 temas. 13 temas y aparte un bonus track por ahí, perdidón en la página. Pero pues esperamos. Pero también vino el MySpace, ¿no? El MySpace, pues no sé, bueno, ¿para dónde va el Ultrasónico? ¿Para dónde va Ultrasónico? En las redes sociales. Pues mira, ahora con todo este rollo de las redes sociales, Uh-huh. Pues reiteramos el punto de la inmediatez, ¿no? Es más inmediato la posibilidad Sí. de acercar
lo que tú haces, tu trabajo, independientemente si es música, si es pintura, fotografía, arte, lo que tú quieras, literatura, a través de estas redes sociales donde te puedes colgar del Facebook, del Twitter, del MySpace, y puedes hacer llegar a mucha gente en un periodo muy corto de tiempo, más accesible, el hecho de informar qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Claro, totalmente. Del 2004 para que cuando sacamos el algo, se vino un boom de lo que ahora se conoce como la web 2.0, ¿no? Esta web de redes sociales, de Twitter, de Facebook, de blogs, donde ya es más fácil que uno muestre sus trabajos y donde es más fácil que uno pueda tener acceso a más megas en discos duros virtuales para subir el trabajo de todos nosotros. Entonces, en el desarrollo del último disco, el 6, hemos empezado a usar Facebook, hemos empezado a usar Yamendo, MySpace, Last.fm. Hay en iMIM, nomás que te hay que suscribirse, no puedes escuchar, está todo el algo y todo el disco control remoto. IMEEM.com. Y aquel sitio, el Pure Volume. También tienen donde se colgaron algunos temas 4 temas del algo están. Del algo, del disco que están escuchando de fondo en este podcast. También por ahí están colgados. Creo que todavía funciona. Sí, también para bajar por RapidShare el 6 desde Musiteca, ¿no? En Musiteca no sé si todavía esté. Creo que esos vatos tienen cuenta premium, entonces sobreviven los archivos ahí más. Ok, Miguel, explica para la gente que escucha esto, ¿cuál es la ventaja de tener sus audios a los grupos? ¿Qué ventaja tienen de tener sus audios en Last.fm, en Pure Volume, en MySpace? Que a mí personalmente MySpace no me gusta, man, se me hace feo. No, ya va en declive el MySpace, ¿eh? El MySpace es el equivalente a... Lo que platicó, por ahí me tocó una entrevista del Kevin Rose de Dick, donde hablaba que MySpace fue tal el boom que tuvo hace algunos años que se tuvieron que preocupar por darse abasto para atender todo este tráfico que tenían y nunca se preocuparon por la usabilidad, por la dinámica de la red social, la ¿no? interactividad, ¿no? Como opinión personal, para mí es una estupidez tener un MySpace personal, ¿no? Para mí el MySpace es para música. Es andar conociendo gente, pues a lo mejor conoces gente que le interesa lo que tú haces, ¿no? Sí, de alguna u otra pues, forma, que han caído uno que otro por ahí que nos agradecen mucho la música que tenemos por ahí, ¿no? Que les compartimos. Sí, la verdad a mí, por ejemplo, el MySpace, en mi opinión, yo eliminaría toda la posibilidad de poner comentarios. Sí. Es una situación que se derivó en una perversión del comentario de señalarle a alguien, oye, pues si me gusta lo que haces, me gusta tu trabajo, para únicamente ser utilizados en un 99%, creo, actualmente. En Te Invito a mi Tocada... Ven, escúchame en mi MySpace. Ajá, o sea, cabrón, o sea, pues la página está diseñada para que tú conozcas lo que alguien está haciendo, no para darte promoción de tus tocadas. En el MySpace de otros. Ajá. ¿Se pueden bajar los tracks de Ultrasónico? Ya no se puede bajar, no sé qué pasó, pero no se puede pasar. De hecho, yo lo subí con esa intención, pues, de que se pudieran bajar desde ahí. Ya nos dimos cuenta que no podía ser ahí, que fue como lo resolvimos con tu hosting, ¿no? Que está en inferno72.com/ultrasónico y puedes bajar todo el disco de una en un zip con todo y arte. Inferno, sin la I, Inferno 72.com/ultrasónico, ¿no? Ahí puedes bajar todo el disco. En Yamendo lo puedes bajar, lo puedes favoritear, Yamendo es un gran servicio. Lo puedes descargar todo, puedes hacer una serie de cosas ahí muy atractivas. Que ahí también estamos en SoundCloud, ¿no? Nomás que ahí también tenemos temas del algo, que el algo también va a estar disponible pronto. Oye, a ver, pero platícame o explícame la cuestión del Yamendo, porque lo que yo tengo entendido es que la calidad de los archivos que están en Yamendo es en WAV. Entonces ellos le están apostando a la calidad de la música y se manejan con unas licencias Creative Commons que tú puedes escoger una serie de licencias diferentes. La de nuestra es que la gente puede bajar la música, puede hacer una obra derivada, puede darle el uso que él quiera, siempre y cuando nos reconozca la autoría, ¿no?
Sí. Y estamos abiertos a eso, ¿no? Cabe recalcar, si nos estás escuchando y tienes un proyecto de un documental, algún cortometraje, algún podcast que quieras poner nuestra música de fondo, adelante, ¿no? Nada más por ahí menciónanos y nosotros encantados de la vida. De hecho, ya nos ha pasado. Este disco, precisamente el que estamos escuchando, Algo, se encuentra incluido en un cortometraje y en una película de dibujos animados. El cortometraje La Mancha de Frank Romero. De Vaquita Producciones. Y hay una película de dibujos animados que se llama La Prepa de Juan Miguel Figueroa. Un chavo de aquí está en DVD en Mix Up, ¿no? Si lo quieren conseguir por ahí. No, y ese DVD tiene distribución en Estados Unidos y en Canadá, además de aquí en México. Entonces, no, de hecho, la distribución es por allá. Es un DVD ahí importante. Cuesta como sí, googleen pesos, ¿no? Googleen La Prepa y se van a encontrar en los primeros resultados una nota en el Universal o en Excel. En Universal. Y viene toda la información, ¿no? Entonces, digo, para una banda que no se dedica en un sentido profesional a vivir de la música como nosotros, sí es halagador, sí es un punto importante para la cuestión del ego colectivo de la banda, estar incluidos en esos dos trabajos. Ojalá alguien más se animara a contactarnos, a platicarnos y a incluirnos en proyectos que requieran de este tipo de música o de lo que hacemos, si es que les gusta. Nosotros estamos abiertos a la participación en cualquier sentido, ¿no? Sí, que se lleven la música y hagan lo que quieran con ellos siempre y cuando digan que es nuestra. Sí, claro. No cobramos ni un peso. Pero inviten las chelas. Cobramos en la moneda universal. Sí, mal que bien, eso ha sido todo el asunto del ultrasónico en internet que hay que reconocer, ¿no? Que no dejaríamos de tocar, ¿no? Si no tuviéramos esa herramienta, ¿no? Pero siempre es un aliciente, ¿no? Tener forma de distribuirla sin tocar en vivo. Quería comentar yo, pero lo vamos a hacer rapidito porque ya estamos sobre los 35 minutos. No sé, ojalá por ahí nos deje la gente comentarios si les gustan los podcasts largos o un poco más cortos o lo que quieran comentarnos. Bienvenidos. Quería hablar de que ya está rocksinaloa.com de vuelta. Bueno, ahora es .com.mx. Por ahí yo no estaba de acuerdo en que le dieran un enfoque de que estaban regresando, ¿no? Porque no es la misma gente, no es la misma página. Están retomando la idea y el espíritu de la página, pero no es igual, ¿no? Por ahí tiene una estructura de un blog, que luego tiene un foro que tiene un tiempo, ya algo de tiempo abierto que está muertísimo, ¿no? Al modo reconocimiento a la gente del metal que siempre está ahí comentando y dando movimiento. Que se acerque la gente de rocksinaloa.com.mx, que se acerque, que participe, que comente, que miente madres. Sí, pero que se escuche la gente de Sinaloa que está escuchando a los grupos de Sinaloa. Pues, no, que aprovechen el espacio que hay, no mal que bien. Pues no es ley, no es regla ni nada de que porque usas el internet tienes que sabértelas de todas, ¿no? Sí. Mal que bien, pues nosotros sí estamos ahí más o menos metidos y entendemos la nueva dinámica, ¿no? De que a lo mejor gente que esperaba con ansias que regresara a Rock Sinaloa no se ha enterado pues de todo lo que pueden hacer, de que ya pueden montar un blog de forma muy sencilla sin saber absolutamente nada y empezar a escribir y la fregada. Lo difícil es de que la gente llegue, ¿no? Y entonces siempre Rock Sinaloa en eso se identificó, de que la gente incluso buscaba la información de un evento tan importante como el Festival de Rock ahí, porque Difocur, que era el que lo hacía, nunca se preocupó por informar en forma, ¿no? Entonces el festival se vivía en Rock Sinaloa, no en otro lado. Era su vocero era el momento del año del portal. Sí. Bueno, lo que quería decir de Rock Sinaloa, que hay unos comentarios ahí de Javier Angulo, que era el cantante del desaparecido DeLorean, un grupo muy bueno, me gustaba mucho, donde ha platicado algunas anécdotas de tocadas, ¿no? De los últimos años que nosotros nos apartamos de lo que era tocar en vivo aquí en Culiacán, y curiosamente platica exactamente lo mismo que yo podía platicar de las tocadas de los 90s, ¿no? De que eran eventos muy precarios, muy mal organizados, donde el sonido, que es lo principal para poder sonar bien, era muy malo, donde la gente mal que bien se acercaba a escucharte, pero nunca había retroalimentación porque había siempre una barrera ahí de que eres el músico mamón que no le interesa escucharme porque yo no soy nadie, ese tipo de cosas, ¿no? Pero curiosamente ahora en el boom del rock sinaloense de los 2000s pasó exactamente lo mismo, pues entonces yo no quiero hacer este comentario de forma de yo tenía razón. Simplemente no vale la pena tocar ahorita en Culiacán. Pues en México, las únicas ciudades donde hay un circuito de rock donde tú puedes darte a conocer y que la gente te valore y que por ahí te compre un disco o que te siga una tocada es en México, Guadalajara y Monterrey. Duélale a quien le duela, ¿no? ¿En serio? Sí. Sí, totalmente. Es del público más tocas, pues.
más exigente que hay. Nosotros ganamos mucho más ensayando aquí, grabando cosas y subiéndonos en internet que preocupándonos por ir a tocar a algún lado aquí en Culiacán. Ah, no, claro, porque al final del día lo hacemos para nosotros, pues, ¿sí? Entonces... No, por supuesto. Yo lo que estoy diciendo, y lo estoy hablando desde mi perspectiva y desde la circunstancia del grupo, no nos hemos perdido de nada por no tocar en vivo. Al contrario, hemos tenido mucho más presencia que muchos grupos que ya ni siquiera existen y que nacieron después que nosotros. Sí. Y nosotros hemos logrado mucho más cosas con el algo, con este disco, con todo ese tipo de cosas. Hay gente en partes del mundo que nunca vamos a conocer, que están preocupados por hacernos un comentario. El Yossi ha hecho llegar discos a... No sé, ¿a dónde? Australia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, y es gente que lo España, ha pedido, pues, y aquí en Culiacán, Hungría. del disco algo, vendí un disco. Un disco se vendió y se fue a Mazatlán y no lo vendimos, cobramos lo que costó enviarlo. Es cierto, bueno, porque también curiosamente este disco El Algo, cuando lo sumamos próximamente a la página de pelotadeplaya.com.mx, cuando sumamos toda la discografía, van a escuchar este disco sin letra. No hay voces, no hay cantar. Un tema por ahí tiene y uno tiene unas melodías de voz, pero es un trabajo experimental, electrónico, fusionado con instrumentos reales y completamente experimental. Y el común denominador del disco fue la improvisación, ¿no? No había gran ¿Sabes qué ensayo. pasa también? Ahorita que comentabas la cuestión de que aquí en Culiacán no nos pasaba nada si no tocábamos. Yo por otro lado siento que después de todo lo que hemos comentado en este podcast, me llama mucho la atención que grupos de aquí de Sinaloa, donde hay una limitación muy cabrona para el hecho de tener un circuito, para el hecho de tocar, etcétera, etcétera, me llama la atención de que grupos de este estado no utilicen estos medios que estamos utilizando nosotros. O sea, ¿por qué no lo hacen? Deberían de hacerlo, deberían de tener más presencia en internet, deberían de tener su podcast, deberían de tener sus páginas, deberían de tener su blog, deberían de darse a conocer de esta forma. O sea, yo siento que se está desaprovechando este tipo de medios, se está desaprovechando el momento y están dejando pasar muchas cosas que pudieran utilizar a su favor, ¿no? Incluso ahora, grupos que tienen la idea de dedicarse profesionalmente a la música, a vivir, no lo tienen. O sea, por ejemplo, Piel Mortero es una muy buena banda de aquí de Culiacán, y la presencia que tiene en internet es francamente limitada para todo lo que pudieran estar haciendo en estos momentos. Ahora, ojalá lo hicieran. No, ellos lo hicieron bien porque consiguieron, por ahí tenían un management del México y aparecieron en una revista, no me acuerdo en cuál, pero si checas a raíz, yo estuve pendiente, y a raíz de la entrevista esa, su MySpace explotó, tenían cantidad de plays diarios, pues aprovecharon ese momento, pero sí podrían aprovechar todo lo demás todo que hay. Todo lo demás, pues. Sí, claro. una cuenta de Twitter, pues la gente que escucha este podcast, que sabemos que lo escucha, es la gente que nos sigue en Twitter y se han enterado de nosotros por Twitter, ¿no? Es gente muy, pues no sé, no se ha dado la oportunidad de saber si alguna de la gente que conocemos por Twitter sea aficionada a la música local, ¿no? Ahora quién sabe si lo estén haciendo las bandas, pues. Lo que falta es una página que centralice todo esto, pues. Claro. Una página como Rock Sinaloa, donde caigamos todas las bandas de Sinaloa, y centralice y diga todas las bandas. El detalle que Rock Sinaloa se está basando en, por ejemplo, en un foro. Los foros están muertos. No el de Rock Sinaloa, todos los foros. Juan Manuel puede hablar de eso. Sí, yo estoy suscrito a varios foros, desde Estados Unidos el famoso Guitar Geek, varias páginas argentinas, por ahí alguna española que ya no recuerdo bien el nombre, varias mexicanas, todo está muerto en general. Podemos ver el Harmony Central, de Argentina tenemos Guitarra Online, que reabrió su foro, no volvió a ser lo que era. El foro de Fender Peak. El foro fenderpeak.com, muy buen foro que también tuvo un bajón muy importante, pero o sea, hay gente que aún y con todo esto sigue entrando a los foros, sigue tratando de participar, pero ya no es lo mismo, pues la red social se ha comido todo eso. ¿Por qué? Pues porque tienes más inmediatez de información, de conocimiento. Entonces, reiteramos, ¿no? Nada más es el hecho de señalar qué es lo que se animen, que se animen. Y que se animen. O sea, las herramientas están ahí gratuitamente, está
repitiendo, está Yamendo, está Blogspot, está... No, y esos son más especializados. WordPress, Está MySpace, está Facebook, está Twitter. Facebook, Esos son los que todo el mundo está usando ahorita. Pues Yamendo ya es un poquito más especializado. No tiene ningún problema subir tu música ahí más que tengas un CD, pues. Está Poderato, Carlos. Está Poderato nomás. Poderato, no hemos agradecido a Poderato la difusión del podcast que tuvieron la atención de poner en su página principal sus 10 podcasts destacados en iTunes, que ahí estamos nosotros, afortunadamente, y gracias a todos ustedes, ¿no? Sí, claro. Y para cerrar, muchachos, porque ya nos colgamos en la oración. Ya nos colgamos un poquitín. Pues nada, pues agradecerles y creo que estén pendientes del próximo podcast. Pendientes. Lo vamos a seguir haciendo. Estamos por planear hacer un podcast cada 3 semanas. O antes si otra cosa sucede. Sí. Y seguir ensayando para sacar el siguiente próximo EP. El próximo EP. Muchachos, ahorita vamos a dejar el compromiso registrado en este podcast infernal. Vamos a sacar un disco el 10-10-10. ¿Qué? Desde octubre del 2010. El 10-10-10. Va, juega. El 10 ¿Disco completo o EP? Sí, los Beatles sacaron su nuevo producto, su juego, el 999. Sí, le tiramos al 669 con el 6, ¿no? Pero ya para ser más cabalísticos. Reto aceptado. Sí. Va El un 10, disco, el 10. Pero antes tenemos que sacar el documental. Hay un compromiso de sacar el documental de la grabación del 6. Espero que aquí cierto tipillo se ponga las pilas. Van los dos compromisos. Pero el documental no va a llegar al 10-10-10. No, tienes que meterle la batería ahí, Choco, y hacerlo tuyo, ¿no? ¿Qué te parece si el 10-10-10 lanzamiento de pelotadeplaya.com.mx con toda la discografía? Toda la discografía. Los Demonios también. El Demonios, el álbum doble. 6 Sueños de Gato, Control Remoto, Vaquero Porno, Proyecto Electrónico. Y ¿qué más se me va? Nada, tu proyecto de... No, todo bien, condensando planes para finalizar este podcast que ya hasta nos quedamos en silencio. ¿Qué pasó ahí, Pato? ¿Qué pasó ahí? No, pasó que hay un silencio de 3 minutos para el track oculto que ya no será posible con esta nueva difusión de los medios. Bueno, teníamos pendiente, vamos a lanzar el disco de la Nail Label, que vamos a hablar el siguiente podcast a plenitud de lo que es Pelota de Playa, de por qué nació, cómo nació, qué es hoy y qué va a ser. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también, esperemos del documental ya para subirlo por ahí, va a estar en YouTube o en Vimeo o en los dos. Y todo eso pues lo vamos a estar dando movimiento, y antes de fin de año vamos a tener de perdida 4 canciones para lanzar en un EP. Y para terminar, muchachos, pues agradecerles a todas las personas que nos han escuchado por este podcast. Otra vez a Poderato, un agradecimiento por el espacio que nos han concedido. Y pues terminando, los invitamos a escuchar esta canción del Algo, que no sé cuál va a ser porque Miguel la va a poner. Sí, lo vamos a discutir ahorita, ya se va a acabar el podcast, lo vamos a discutir y que sea sorpresa. No, que sea sorpresa. ¿Qué tal si los dejamos con el tema de 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Que si están impacientes lo pueden escuchar. Ah, no, pero cuando ya esté ya va a estar, ¿verdad? Qué loco, güey. Es más, llámenos ahorita y díganos qué tema quieren escuchar. Ok, pues esto fue el podcast 8 de Ultrasónico. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. A la hora que nos escuchen, tomen cerveza y bye. Oye, pero ¿sabes qué? Ahorita venía Michael Jackson. No, chingues, otra vez, cabrón, no mames.